Juan capítulo 16, versículo 4. Juan 16, 4. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, gracias por la oportunidad de tener tu palabra delante de nosotros. Gracias porque pudimos adorarte de diferentes formas y ahora nos presentamos delante de ti para escucharte y nos presentamos inclinados en adoración porque tú tienes un mensaje para nosotros, Señor. En Cristo Jesús, háblanos y magnifica a Cristo. Amén. Bien. Juan capítulo 16, versículo 4, dice el Señor Jesús está hablando con sus discípulos ya probablemente algunos minutos antes de ser arrestado. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque yo os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré en alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? Y aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gracias al Señor por su palabra. Amados hermanos, septiembre 2018, son 38 años que el Señor ha iniciado esta iglesia. Recuerdo cuando el hermano Pablo Jols y su familia llegaron un año antes, en el 79, al país y comenzaron a evangelizar toda el área de Bellavista, que era donde nosotros vivíamos en la misma calle. Yo asistí al mismo colegio que sus hijos y por eso los conocí. La hermana Lurdita y su familia, doña Lourdes, don Rafael, sus hermanas, las hermanas Lurdita vivían bien cerca también del hermano Pablo. Víctor Martínez vivía en la misma calle también. Y muchos otros hermanos vivían cerca. Toda esa área ellos evangelizaron y uno a uno el Señor fue salvándonos. Primero fue Anael Sabrea, y es Brea el apellido de ella, ¿verdad? Pero no es familia tuya. Y ella fue la primera que hizo profesión de fe, se convirtió a Cristo, estuvo con nosotros, entre nosotros muchos años. Y después se convirtió en una de las hermanas de Lurdita, Tamara, y después Lurdita, y después yo, y después no sé quién más. Y así, un tiempo después también los hermanos Monestina. Y pues desde entonces, del año 80 hasta ahora, el Señor nos ha traído. 38 años son buenos años. Y el Señor es fiel y Él ha decidido mostrar su fidelidad para con nosotros. En 38 años nuestra iglesia ha pasado por diferentes situaciones difíciles, pero gloriosas han sido muchas más las que hemos tenido. Durante estos 38 años les puedo decir, hermanos, que literalmente miles de personas han escuchado y aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Aunque nosotros nos congregamos alrededor de 300 a 340 personas un domingo en la mañana, sin embargo, miles de personas han recibido el Evangelio a través del ministerio de esta iglesia. También a través de ustedes, varias iglesias han sido iniciadas en el país y muchísimas iglesias han sido fortalecidas. Estamos listos para 38 años más, si el Señor no viene antes. Y queremos que el Señor venga antes. Sin embargo, es natural, nosotros por naturaleza tememos el futuro, desconfiamos del presente. Y los hombres para nada nos dan esperanza. Solo las promesas del Señor Jesucristo son firmes y confiables. Solo sus palabras son palabras de esperanza y victoria. Solo su presencia produce verdadero gozo. Y nosotros queremos confiar en esas promesas. Y queremos recordar siempre que el Señor es soberano y tiene control de todas las cosas. Y por lo tanto, en su gracia, la Iglesia Bautista Cristiana seguirá predicando fielmente el Evangelio de Cristo. En este pasaje, el Señor, ya son las últimas palabras del Señor Jesucristo a los discípulos antes de ser arrestado. Palabras que Juan tiene registrado. Y el Señor quiere fortalecer a los discípulos justamente antes de ser arrestado. Después de estas palabras, Él se aleja un poco y Él ora al Señor, ora al Padre, y lo encontramos esa oración en el capítulo 17. El Señor Jesucristo, por lo tanto, sigue preparando a sus discípulos para su partida al Padre. Desde que entraron en el aposento alto,
para celebrar la última Pascua, el Señor, y eso hacía solamente unas horas antes de este momento, el Señor sigue instruyendo y fortaleciendo a los discípulos. El Señor les recuerda una y otra vez que Él se va al Padre. Más de 15 referencias el Señor hace de que Él va al Padre desde el capítulo 13 hasta ahora. Cuando Él dice que su hora ha llegado para que pasase este mundo al Padre, que había salido de Dios y a Dios iba, que a donde yo voy vosotros no podéis ir, a donde yo voy no me podréis seguir ahora. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, porque yo voy al Padre. Os he dicho, voy y vengo a vosotros, os he dicho que voy al Padre, ahora voy al que me envió. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no enviaría al Espíritu, al Consolador. Por cuanto voy al Padre, porque voy al Padre, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Una y otra vez el Señor le está diciendo, yo me voy. Yo me voy. Y aquí en el capítulo 16, Él dice, yo les he dicho a ustedes que me voy, y ninguno de ustedes siquiera me ha preguntado a dónde vas. ¿Por qué? Porque tristeza había llenado su corazón. Desde la institución de la cena del Señor, el Señor siguió enseñándoles. Les enseñó a servirse los unos a los otros. Así como Él le lavó los pies a ellos debían servirse el uno al otro, así como nosotros debemos servirnos el uno al otro. Servir aún a sus enemigos, porque Él también lavó los pies de Judas, que lo iba a traicionar solamente unos momentos después. Por lo tanto, nuestro servicio no es solamente a aquellas personas que nos caen bien, es también a nuestros adversarios. La fortaleza viene de su persona cuando Él dice, creed en mí. Constantemente Él decía esto. Les promete un lugar especial para ellos en gloria. Cuando dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Les promete que regresará por ellos. Les promete que su Espíritu, en varias ocasiones en este discurso, Él les promete varias veces su Espíritu. Les dice que amarlo es igual a obedecerle. Deberían ellos permanecer en Cristo para poder llevar fruto. Para obedecerle y tener fruto recibirían su poder en el Espíritu Santo. También les dice que ellos serían odiados y perseguidos por el mundo, pero que Él les daría su paz, paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ahora de nuevo les promete su Espíritu, gozo y victoria. Todo esto el Señor les ha hablado durante estas horas, desde que entraron al aposento alto a la última Pascua, y después de comer salieron y caminaron hacia el Getsemaní, donde ellos se encuentran en este momento. Entonces el Señor Jesucristo quiere ya darle las últimas palabras para fortalecer a sus discípulos. Y vemos que Él, para fortalecerles, les promete tres cosas. Número uno, Cristo promete fortalecer a sus discípulos en la persona del Espíritu Santo. Si ustedes se fijan, versículos 4 al 6, la última parte del 4, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. No era necesario, o sea, la idea es que no era necesario decir todo acerca del Espíritu Santo porque yo todavía estaba con vosotros, estaba con ustedes, pero ahora sí hay que aclararlo. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros pregunta, ¿a dónde vas? Los discípulos estaban demasiado angustiados para pensar claro. Ellos no preguntaron, ¿y a dónde que vas? Ellos dijeron, ¿cómo va a ser que nos vas a dejar? Realmente era una angustia, pero una angustia que estaba enfocada en ellos mismos.
Y normalmente eso hacemos nosotros. Cuando pasamos por angustia, por tribulación, por aflicción, nosotros pensamos en nosotros mismos. Es en nuestro dolor. Y nos es difícil pensar en las necesidades de los demás. Ni se les ocurrió preguntar al Señor dónde iba. Estaban llenos de tristeza. Y el Señor aquí los reenfoca. Y el Señor promete enviar a su Espíritu con propósitos específicos. Los discípulos serían los instrumentos del Espíritu Santo. El Señor dice, sí, yo voy a enviar al Espíritu Santo, pero ustedes van a ser instrumentos del Espíritu de Dios. Recuerden que justamente antes, en el capítulo 15, el Señor les alerta que ellos iban a ser odiados por el mundo, iban a ser perseguidos por el mundo, iban a estar en gran aflicción por causa del mundo, incluso hasta el mundo religioso los perseguiría, y ellos, incluso algunos, iban a ser muertos por causa del Señor Jesús. Y Él ahora le está diciendo, pero el Espíritu de Dios, yo me voy, pero voy a regresar en la persona del Espíritu de Dios, y Él los va a usar a ustedes como instrumentos. Os conviene que yo me vaya, dice el Señor. Es necesario que yo me vaya porque les conviene a ustedes, considerando, hermanos, toda esta oposición que el Señor ha dicho, considerando que sí los creyentes van a tener oposición, que sí los creyentes van a tener enemigos, es necesario que ellos entiendan que era conveniente que el Espíritu de Dios viniera y no pudiera venir excepto Cristo se fuera. Ellos mismos no tienen, ni nosotros tenemos, poder para convencer al mundo del Evangelio. Entonces el Señor les dice, os conviene que yo me vaya, versículo 7, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces el Espíritu Santo vendría para hacer ¿qué? Para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero el Espíritu Santo no iba a hablar con voz audible. El Espíritu Santo utiliza a los discípulos de Cristo. El Espíritu Santo los utilizaría a ellos, utilizaría a los demás discípulos que estaban en el momento, y a través de las edades el Señor utiliza a sus hijos para predicar estas verdades. Es el Espíritu Santo que convence, pero Él utiliza nuestra voz para llevar el Evangelio del Señor. ¿Estás tú disponible y dispuesto para ser instrumento del Espíritu de Dios? Deberías y debería yo también ser instrumentos del Señor para llevar este evangelio. Y el Señor en el Espíritu convencería de pecado. Dice el versículo 9, de pecado. ¿Por qué específicamente de pecado? Dice ahí, ¿por qué de pecado? Porque, versículo 9, no creen en mí. ¿Ustedes saben qué, hermanos? Hay recientemente, bueno, esta semana pasada, hubo mucha discusión sobre lo que aparentemente hay un pastor proclamando que hay un pecado imperdonable por ahí. Y el único pecado que no puede ser perdonado es este. ¿Cuál? No creen en mí. ¿Por qué? Porque si no crees, morirás en tus pecados. Ese es el único pecado que no puede ser perdonado. Porque si no crees, terminarás en el infierno que fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para ti. El infierno fue preparado para el diablo. Ahora, si tú en vez de creer en Cristo, prefieres no creer en Él, lo que significa que te estás aliando al diablo, terminarás en el infierno. Por lo tanto, ¿quién puede convencer al hombre sobre su pecado? ¿Quién puede llevar al hombre al arrepentimiento?
solamente el Espíritu de Dios. No hay argumentos humanos que puedan hacerlo. La palabra de Dios es que lo hace. De hecho, hay mucha discusión sobre esto, pero personalmente, y yo sé que en la congregación va a haber personas que están en desacuerdo conmigo, pero yo veo el intento de Pablo en Atenas, justamente un esfuerzo humano para convencer a los atenienses sobre Cristo. Él utilizó argumentos humanos. Y Atenas fue de los pocos sitios donde Pablo no logró fundar una iglesia. Casi en todos los demás sitios sí. Eso es mi opinión personal. Tú estás diciendo que sí, o sea que más o menos estás de acuerdo conmigo. No tenemos argumentos para convencer al hombre. Por más bonitos que sean y más elaborados que sean, es el Espíritu de Dios que tiene que convencer. ¿Por qué de pecado? Bueno, porque no creen en mí. El pecado es la única razón por la que la gente termina en el infierno, es porque rehusaron creer en Cristo Jesús. Juan capítulo 3, versículo 36 dice eso. Que si creen, pues tienen vida eterna. Pero si rehusan creer, no tendrán vida eterna, sino que la ira de Dios será sobre ellos. Juan 3:36. Si tú no crees, serás como los fariseos. Los fariseos, por más pruebas y argumentos que ellos pudieron tener frente a sus ojos, no creyeron. No creyeron. Y no fueron salvos. Todos los demás pecados te son perdonados en Cristo Jesús. Pero si no crees en Él, no hay entonces salvación. El Espíritu Santo también convence al mundo de justicia. En el versículo 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Creemos en la justificación por la fe. Es por la fe, lo cual solo es posible con la muerte vicaria de Jesucristo, confirmada por su resurrección y proyectada con su ascensión. Si el Señor Jesucristo no va al Padre, no se cumple el círculo del Evangelio. Él tenía que ir al Padre para que entonces la justificación fuera completada. Por lo tanto, era necesario que Él fuera al Padre. Era necesario y es necesario que nosotros hoy creamos por fe. Dice Pablo que le decía, creo que es a los tesalonicenses, que ellos amaban al Señor sin haberle visto. Pues así debe ser. Nosotros le amamos sin haberle visto. La justificación es por la fe en Cristo Jesús, en nadie más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es el Espíritu Santo que tiene que convencer de estas verdades. Ustedes saben que no puede haber salvación si la gente no entiende que hay un juicio. Si la gente no entiende que hay un juicio, no entiende la salvación. Porque ¿de qué van a ser salvos? ¿Se entiende? Solamente cuando tú entiendes que realmente has pecado contra Dios, que el pecado es condenado por Dios, porque Él es Dios santo. Esa condenación es en el infierno, ese es el juicio. Hace un momento les dije que el Señor Jesucristo enseñó que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. No fue preparado para los seres humanos, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero si nosotros decidimos no creer en Cristo, entonces estamos eligiendo el camino del diablo. El Señor lo dice claramente.
hay solamente dos caminos. O es él uno o el diablo es el otro. El diablo ya fue juzgado. Ya fue juzgado. Y fue juzgado en la cruz. Así como no hay posibilidad de autojustificación de parte de nosotros, pues el diablo tampoco tiene oportunidad ya. Él ha sido juzgado. Fue Cristo que le pasó la factura al diablo. Como dice un comentarista, el Señor Jesús llenó todas las exigencias y el juicio de la ley de Dios, la cual nos podía condenar y nos condenaba. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El Señor lo juzgó, lo condenó y destruyó el imperio de la muerte y aquel que lo tenía. Amados, el diablo nos hace tropezar y hace tropezar al mundo. Y el diablo nos acusa constantemente delante del Padre. Como dice Apocalipsis 12, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El diablo nos acusa, pero en Cristo tenemos la salvación. Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestro Salvador. No hay pecado del que nos acuse el diablo que Cristo no nos haya perdonado ya. Gloria al Señor. Y por lo tanto, cuando el diablo te esté acusando en tu conciencia, diciendo que tú eres toda clase de basura, recuerda a Cristo Jesús en la cruz, cargando cada uno de esos pecados de los que Él te acusa. Estimados hermanos, el juicio contra ustedes terminó cuando el Señor dijo, consumado es. La garantía de su obra fue efectiva y la tumba está vacía. Este es el mensaje que nosotros hemos predicado durante 38 años. Es el mensaje que el Espíritu de Dios ha usado a esta iglesia para traer miles de personas a Cristo. Es el mensaje que el Espíritu de Dios seguirá usándonos a nosotros para traer más almas a Cristo Jesús. Por eso, si tú hoy estás aquí presente, no tienes al Señor Jesucristo como Salvador, recuerda que solo en Él hay salvación. Sin Él serás condenado junto al diablo. Cristo o el diablo, tú eliges. ¿Usted recuerda cuando el Señor Jesucristo fue crucificado? Junto con Él fueron crucificados dos criminales. Esos dos criminales estaban exactamente en la misma condición el uno y el otro. Los hombres los habían juzgado que ellos no merecían vivir más en la tierra, en la sociedad, por causa de los crímenes que habían cometido. Y los dos fueron crucificados. Los dos estaban apenas 2 o 3 horas de encontrarse con la eternidad. Los dos culpables. Y en el centro, la solución, el Señor Jesucristo. Los dos miraron a Cristo. Uno se burló, el otro creyó. 3 horas después, uno estaba en el infierno y el otro estaba en gloria. Porque el Espíritu Santo es quien convence de pecado, para que crean en Cristo Jesús. ¿De qué lado de la cruz estás tú?
Tú estás en uno de los dos lados de la cruz. De los que creen o de los que no creen. Quiere el Espíritu de Dios darte convencimiento de que creas en Cristo. Pero también encontramos aquí en este pasaje que el Señor Jesús enviará su Espíritu no solamente para tratar con el mundo, sino para tratar con los creyentes. El Espíritu Santo tratará con los discípulos en todo lugar. Versículos 13 al 15. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo tratará con los discípulos en todo lugar. Él nos dará dirección. Primero, daría dirección a esos discípulos. Los iba a guiar. El Señor Jesús iba a ser arrestado, iba a ser condenado, iba a ser crucificado, iba a morir, iba a ser sepultado. Y los discípulos iban a ser dispersados. Los discípulos iban a estar aún mucho más confundidos en esos momentos que lo que estaban en este momento. Iban a necesitar el Espíritu de Dios para ayudarles. Cristo iba a resucitar, Cristo iba a pasar con ellos unos días y Cristo se iba a desaparecer otra vez. Y ellos iban a estar confundidos si no fuera por la obra del Espíritu de Dios. La venida de Cristo en la persona del Espíritu de Dios iba a ser toda la diferencia. Os guiará. El objetivo a toda la verdad. Y esto implica recordar todas las enseñanzas que el Señor le había dado. Implica registrar esas enseñanzas en los evangelios y en las epístolas. Implica darnos a todos entendimiento para entender lo que está en las Escrituras hoy. Es el Espíritu Santo que ilumina nuestra mente para entender lo que Él dejó registrado a través de los discípulos y de los apóstoles. El origen dice que todo lo que Él iba a darles viene del Padre. El propósito es glorificar al Señor Jesucristo, versículos 14 y 15. Él me glorificará. Amados hermanos, el énfasis de la obra del Espíritu Santo no es en Él mismo. Hay muchas iglesias que enseñan el énfasis es en el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo nos enseña aquí el Señor Jesucristo que iba a venir para glorificar a Cristo, no a sí mismo. Para magnificar a Cristo, para señalar a todos hacia Cristo, no hacia Él mismo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y después el Señor aclara aún más, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. Ustedes ven, el enfoque del Espíritu Santo no es sobre su persona, sino es sobre el Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo guía a la iglesia a glorificar al Señor Jesucristo. Es algo que nosotros en su gracia lo hemos hecho por 38 años y en su gracia lo haremos, lo seguiremos haciendo. Necesitamos mantenernos enfocados en glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Para eso el Espíritu Santo nos enseñará. Él os lo hará saber. Es el Espíritu Santo que nos enseña estas cosas. Amados hermanos, la Biblia está traducida al español. De hecho, hay diferentes versiones de español. Hay versiones antiguas y hay versiones supermodernas. Hay traducciones fieles a los originales y hay otras traducciones que no son tan fieles.
pero está en español la palabra. Y la gente puede leer las Escrituras una y otra vez sin tener la más mínima idea de lo que realmente quiere decir. Porque las cosas espirituales se han de discernir por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, es el Espíritu Santo que tiene que hacer esa obra en y a través de nuestra iglesia, a través de nosotros. Entonces el Señor promete fortalecer a los discípulos enviándoles el Espíritu Santo, pero el Señor también promete fortalecer a los discípulos con gozo. Hermanos, el gozo es una de las áreas del fruto del Espíritu Santo más poderosas que un creyente puede tener. Y el Señor les promete gozo. El versículo 16, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. ¿Qué quiere decir Él con esto? Todavía un poco y me veréis, y de nuevo un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Qué quiere decir? Bueno, que Él pronto iba a ser crucificado y iba a ser sepultado. Iba a ser arrebatado de su presencia, por así decir. Pero después de un poco iba a resucitar. Y el Señor pasó 40 días con ellos, enseñándoles sobre el reino de Dios. Dice Hechos capítulo 1, creo que el versículo 4. Por lo tanto, el gozo de la resurrección. Mis hermanos, la resurrección produjo un cambio sobrenatural en los discípulos. Cuando el Señor fue arrestado, ¿qué le pasó a todos los discípulos? Lo que el Señor les había dicho que iba a suceder. Todos huyeron. ¿Por qué huyeron? ¿Porque tenían hambre y tenían que ir a comer? No, porque tenían miedo. Estaban aterrorizados. Porque no querían, porque sabían muy bien lo que era caer en manos de esos fariseos, de esos sacerdotes y de los soldados romanos. Ellos sabían bien porque habían visto. La crucifixión de Cristo no había sido la primera crucifixión. Ellos habían visto muchas crucifixiones. Sabían lo horrible que era morir crucificado, la tortura indecible, la agonía. Y ellos estaban aterrorizados, por eso huyeron. Y cuando huyeron, ellos se escondieron también. Estaban trancados dentro de una de las casas. Tenían miedo, literalmente miedo. Había mucha confusión en sus corazones por el arresto, la crucifixión, la muerte, la sepultura. Ellos tendrían mucha confusión con todo esto. Pero todo sería aclarado cuando ellos lo volvieran a ver después de la resurrección. El mensaje claro a través de Hechos es que la resurrección del Señor Jesucristo hizo una transformación radical en la vida de los discípulos. El mensaje central de los apóstoles a través de Hechos es la resurrección del Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo murió, pero resucitó y está vivo hoy. Por eso podemos proclamarle con gozo. El terror que ellos tenían fue convertido en gozo. Por eso el Señor les dijo que su tristeza se convertiría en gozo. Versículo 20. Vosotros estéis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. En 1 Corintios 15, Pablo liga irreduciblemente el evangelio a la resurrección de Cristo Jesús. No hay forma de separarlo. De hecho, el Pablo dice que si Cristo no resucitó, nosotros estamos aquí en vano, estamos perdiendo nuestro tiempo.
después que nosotros conocemos sobre la resurrección de Cristo, después que conocemos estas verdades, después que conocemos la verdad del Evangelio de Cristo, la verdad es que nos preguntamos cómo es posible que la gente crea en otra religión. No nos cabe en la cabeza. Sin embargo, nosotros antes, muchos de nosotros estábamos allí. Y antes de tener la luz del Espíritu Santo alumbrando sobre nuestra conciencia, sobre nuestra mente y corazón, antes de nosotros poder creer, para nosotros tenía sentido estar amarrado a otras religiones. Ahora, conociendo la verdad, es que cómo es posible que estábamos tan ciegos. Por lo tanto, sí es necesario la obra del Espíritu Santo para darnos la luz. La angustia de los discípulos se convertiría en gozo. Podemos nosotros pensar en algo mejor en este mundo que el completo entendimiento que nuestro Señor Jesucristo realmente está vivo y que Él vive y es el todopoderoso Salvador y que Él una vez Él nos salvó, Él tomó morada en nosotros por medio de su Espíritu, que sus promesas también son vida. Realmente a los discípulos y a nosotros debería producir en nosotros una vitalidad incomparable. El gozo debería ser imposible de esconder. Y lo fue para ellos, debería ser para nosotros. Por lo tanto, amados hermanos, confía en su plan. Los discípulos estaban confundidos. Ellos se iban a confundir aún más cuando arrestaran al Señor solamente dentro de unos minutos más. Entonces, todo lo que nos dijo, ¿dónde está todo su poder? El poder de levantar a los muertos, el poder de calmar a las tormentas. ¿Dónde está el poder de crear pan y peces por miles y miles? ¿Dónde está el poder? ¿Por qué se dejó arrestar? ¿Qué plan es este? No lo entiendo. Pues nosotros conocemos el final de la historia y los discípulos en ese momento no la conocían. Por lo tanto, nosotros ahora sí podemos decir, confía en su plan. Dios tiene un plan y es sabio su plan. Y es bueno su plan. Y su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. No hay absolutamente nada que se salga de su control. Cada bofetada que el Señor Jesucristo recibió, cada puñetazo que Él recibió, cada vez que le escupieron en la cara, cada vez que le arrancaron los pelos de la barba, cuando le clavaron las espinas en el frente, cada latigazo en su espalda, todo estuvo bajo el control de Dios. No parece ser un buen plan, ¿verdad que no? Pero hoy tú y yo tenemos vida eterna por Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, amados hermanos, mantengamos nuestros ojos en Él los próximos 38 años también. Pero no solamente gozo en la resurrección, sino gozo en la oración. Los versículos 23 en adelante, el Señor le está diciendo, le está repitiendo cosas que habían escuchado, pero ya que en ese momento no tenía sentido. Las peticiones en su nombre. Ustedes tienen tristeza, pero se gozará vuestro corazón y nadie quitará vuestro gozo. ¿Ustedes oyeron eso? Qué glorioso esto. Nadie quitará vuestro gozo. Dice la historia, la tradición, que Pedro, el apóstol Pedro y su esposa estaban huyendo porque estaban siendo perseguidos igual que los demás apóstoles y discípulos.
Y le avisaron, él estaba en una ciudad, le avisaron y él comenzó a huir juntamente a su esposa. Y en eso recibió convicción de que no quería seguir huyendo más. Y se detuvo y lo arrestaron. Y él pasó por la agonía de ver cómo estos verdugos torturaban y crucificaban a su esposa. Pero pasó por el gozo de ver que su esposa se mantuvo fiel a su Salvador. Y cuando le tocó a él ser crucificado, dice la tradición, dicen los libros históricos, que él le dijo que lo crucificaran boca abajo, porque él no era digno de ser crucificado como su Señor. Aún dentro de esa agonía, Pedro decir esto no parte de un corazón angustiado, un corazón ansioso, temeroso, incierto. No, parte de un corazón gozoso por su Señor. Yo no soy digno de morir como mi Señor. Dolor había, puedes contar con eso. Pero nada ni nadie quitaría su gozo. Y esa es la realidad de todos aquellos hijos de Dios que mantienen sus ojos en Cristo Jesús. Por último, Cristo promete fortalecer a los discípulos por medio de su propia victoria. Y rápidamente, voy a terminar. Victoria por medio de su resurrección, vemos en el versículo 28. Los discípulos finalmente entienden, tienen victoria sobre sí mismos porque Cristo les dio ese entendimiento. A pesar de la persecución y de la aflicción, versículos 31 y 32, dice que ellos iban a ser perseguidos, iban a ser afligidos, pero que a pesar de eso, el Señor les daría su paz. Como en Filipenses 4:9 dice, el Dios de paz estará con vosotros. Los discípulos estarían firmes porque el Señor ya venció el mundo. No es una victoria terrenal, amados hermanos. ¿Por qué? Porque su reino no es de este mundo. Es una victoria espiritual porque es una guerra espiritual, la cual Cristo ya venció. Esa victoria el Señor la hace nuestra también. Es tuya, es mía, por la presencia y el poder de su Espíritu en nosotros. Y el Señor nos da victoria porque nos otorga paz. Paz. En un libro, Anxious for Nothing, que traducido es Ansiosos por Nada, creo. El doctor MacArthur dice, la paz que Dios da no está sujeta a las vicisitudes de la vida. Es una paz espiritual, es una actitud del corazón y de la mente cuando creemos. Y así estamos convencidos de que todo está bien entre nosotros y Dios. Junto con esa certeza, también tenemos la seguridad de que Él está amorosamente en control de todas las cosas en nuestra vida. ¿Qué es lo opuesto a paz? Para mí, por lo menos en mi mente, no sé, espero que a ustedes también le ayude, a menudo para entender bien un concepto, yo trato de entender lo que es contrario a ese concepto. Por ejemplo, lo contrario a amor, nosotros antes de Cristo decíamos que lo contrario a amor era odio. Pero bíblicamente lo contrario a amor no es odio, es egoísmo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Y el amor de Dios siempre es dar. Y que Cristo amó a la iglesia que se entregó a sí mismo por nosotros. El amor bíblico
es dar, lo opuesto a dar es egoísmo, es retener, es enfocarse en uno mismo. Lo opuesto a paz, es verdad que es guerra, pero opuesto a paz interna es aflicción, es miedo, es temor, es ansiedad, es dudas, es incertidumbre, son ruidos internos, es vergüenza, es preocupación, son los desvelos en la noche. El Señor dice que nos dará su paz. En medio de la aflicción, paz. Cuando el miedo y el temor sobrecogen, paz. Cuando te asalten las dudas, la ansiedad, la incertidumbre, paz. Cuando se levantan ruidos internos, desvelos y preocupación, paz. Cuando te enfrentes a la vergüenza, paz. Todo esto lo enfrentó nuestro Señor Jesús y Él nos promete su paz. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y entonces Él termina todo este pasaje diciendo, confiad, yo he vencido al mundo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú prometes guiarnos, protegernos, fortalecernos. Gracias, oh buen Dios, por estas palabras de Cristo a sus discípulos. Señor, quizás esta mañana entre nosotros hay personas que todavía no han creído en Cristo Jesús. Espíritu de Dios, tú eres el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y nadie puede venir al Señor Jesús si tú no les trajeres. Por lo tanto, te pido que hagas tu obra para gloria de Cristo. Estás aquí esta mañana en este salón y todavía no te has convertido a Cristo Jesús. ¿No quisieras hacerlo ahora? Ahí en tu asiento tú puedes convertirte a Cristo Jesús. Convertirte significa dejar tu camino y seguirlo a Él. Es tomar tu vida, quitar el control, tus manos del control de ella y entregar tu vida al Señor. Convertirse significa que tú reconoces tu pecado, tú te arrepientes de él y tú reconoces a Cristo como único que te puede perdonar y te puede salvar. Quisieras ahora entregar tu vida al Señor Jesucristo, entregar tu alma al Señor Jesús. ¿Quieres la salvación que solamente Él te puede dar? Si deseas, queremos orar por ti. Levanta tu mano un momentito ahí en tu asiento. Yo quiero orar por ti, pero también queremos orar contigo. Si quieres entregarte al Señor Jesucristo esta mañana, ahí en tu asiento puedes levantar tu mano mientras todos tienen los ojos cerrados. Tu momento privado. ¿Hay alguien? ¿Deseas alguien? Muy bien, Padre, gracias por tu palabra. Sigue trabajando en nuestras vidas. Gracias, Señor, por 38 años que tú has tratado con esta iglesia, con nosotros. Gracias, oh buen Dios, porque tus promesas son firmes y son para siempre. Gracias, oh Dios, que tú nos guardas. Señor Jesús, tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin de este siglo. Gracias por la Iglesia Bautista Cristiana. Ayúdanos a ser sensibles a la voz de tu Santo Espíritu, a ser instrumentos en sus manos, a dejarnos guiar, fortalecer, afirmar por Él en tu palabra, en tu persona. Ayúdanos, Señor, a gozarnos, porque tú, oh Dios, eres nuestro Señor Jesucristo, eres nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Redentor. Gozarnos de que estamos en ti
y tú estás en nosotros. Gozarnos que podemos estar haciendo esto mismo, hablando contigo y tú nos oyes. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, gracias. Gracias porque tú has vencido y tu victoria es nuestra. Y tu paz es nuestra. Gracias, Señor. Quizás esta mañana hay personas con luchas, incertidumbres, miedos, dudas, temores, ansiedades. Te pido, Espíritu de Dios, que tú tomes tu palabra y les recuerdes a ellos las verdades que ahí están, claras, explícitas. Tú eres Dios que les acompañas, que jamás les dejarás, que hay una solución, porque tú no dejarás que seamos probados más de lo que podemos resistir, porque tú eres fiel y juntamente con la prueba tú das la salida para que podamos resistir. Sea Cristo magnificado entre nosotros. Amén.